Bienvenidas a otro programa de Mujeres Inspiradoras y en esta oportunidad queremos presentar a María Canilla. Ella es misionera del Departamento Nacional de Misiones de Argentina y está trabajando en la selva peruana. Bienvenida, María. Muy buenos días, quien le habla, la misionera María Canilla, trabajando en la selva peruana con diferentes grupos nativos en la nación de Perú. En el año 2006, en mis tiempos de devocionales, recibo un llamado misionero de parte del Señor. El Señor empezó a mostrarme cara de nativos, y yo empecé a orar por cada uno de ellos. La intercesión cada vez se hacía más fuerte porque Dios me hacía sentir un poco lo que Dios sentía por cada una de esas personas. Hasta ese momento pensé que Dios me estaba llamando solamente para interceder por esa gente, pero el Espíritu Santo me hizo entender que como intercesora estaba muy bien, pero Dios quería que yo fuera a predicarles a esas personas nativas que estaban lejos de la civilización y que nunca habían escuchado el mensaje, la palabra de Dios. Luego yo pregunté al Espíritu Santo que dónde estaba esa gente. Y bueno, Dios no se tardó en responderme que esa gente estaba en Perú. Por 10 años había estado orando por un ministerio de una misionera, Mariela Clark, que trabajaba con los niños, producto de Sendero Luminoso, y ella, yo oraba todos los días y el Espíritu Santo me hizo ver que sin darme cuenta había llegado a amar la nación de Perú. Así que ya tenía que eran nativos y que estaban en la nación de Perú. Más luego Dios me hizo ver que había un grupo específico por el cual al cual yo tenía que ir a predicarle, y me dio el nombre de Cocamas Cocamilla. En junio del año 2006 yo recibo este llamado de parte del Señor, y en marzo del 2007 Dios ya me tenía en la nación de Perú. ¿Cómo llevé adelante esta obra misionera? Bueno, en primer lugar, escuchando, siendo sensible a la voz del Espíritu Santo. Luego, obedeciendo a la voz. Hay muchas personas que se quedan simplemente con oír la voz del Espíritu Santo. Hay muchas personas que Dios le dice que quiere que ellos hagan, pero no basta solamente con oír lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Hay algo mucho más profundo que tenemos que hacer, y es obedecer a las indicaciones que Dios nos da. Bueno, lo otro es ver milagros de parte del Señor, cómo Dios va proveyendo, cómo Dios va supliendo cada necesidad para poder lograr el llamado del Señor. Eh, Nosotros tenemos que saber que cuando Dios da una palabra, Dios es el que se encarga también de dar los recursos para que ese sueño que Él ha puesto en nuestro corazón se cumpla. Los sueños del Señor no se llevan adelante con nuestras capacidades humanas, tampoco con nuestro dinero y nuestra inteligencia. El llamado de Dios se lleva adelante con la capacitación del Espíritu Santo en nuestras vidas y con la provisión milagrosa de parte de Dios, aún en los detalles más insignificativos.
Y bueno, lo otro es el tiempo de la adaptación, cuando uno llega a ese lugar que Dios te habló y es un lugar totalmente diferente, ¿no? Entonces el misionero va a predicar la palabra de Dios a otra cultura. Entonces nos encontramos con otras realidades y ese llamado de Dios se lleva adelante con la adaptación, con la ayuda que Dios te da para poder adaptarte a una nueva cultura. ¿Cómo llegaste a realizar este trabajo en la obra, María? ¿Qué desafíos encontraste? Bueno, cuando llegué a las comunidades nativas, me encontré con grandes desafíos, ¿no? En primer lugar, cuando uno entra a las comunidades nativas, no puede ir como acá, ¿no? En Argentina o en otra ciudad, que uno puede ir con folletos, va a las plazas, eh, agarra un micrófono, unos equipos y empieza a predicar, ¿no? Cuando uno va a las comunidades nativas, es un mundo totalmente diferente. Para poder llegar a las comunidades nativas donde todavía no ha, ha llegado el Evangelio nunca, uno tiene que viajar muchos días eh, navegando por ríos grandes como es el Marañón, el Amazonas, el río Guayaga, son ríos bien profundos. Entonces uno va en un bote y donde uno se sienta, uno se tiene que quedar en esa posición sentado sin moverse porque las olas del río son bastante fuertes y uno corre el riesgo de darse vuelta, ¿no? Entonces, una de las adaptaciones para mí, para poder llegar con el Evangelio a los nativos, fue aprender a navegar por ríos muy grandes, muy profundos, muy peligrosos, por varias horas y en una canoas o botes muy pequeños en donde salíamos con un fuerte sol de temperaturas mayores a 40 grados y de repente el cielo se ponía negro y unas lluvias bien profundas y terminábamos todas mojadas, eh, todo lo que llevábamos mojados y al ratito nomás de nuevo el sol profundo, ¿no? Entonces, primero que nada es eso. Luego, cuando uno llega a las comunidades nativas, se encuentra que son lugares donde no, no hay luz, no hay agua potable y bueno, no hay nada de comunicación. Entonces, uno pierde todo contacto con la civilización, ¿no? Los pueblos nativos no alcanzados se encuentran bien escondidos dentro de la selva, en mi caso, que Dios me llamó, en la selva peruana, ¿no? Ahora, otra de las adaptaciones es que estaba acostumbrada a tener mi baño, mi privacidad, y bueno, allá no, los nativos no usan baños, ellos, su monte es el baño, o a veces arriba de las canoas se bajan su ropa interior, ¿no? Y, y, y hacen ahí en el río sus necesidades, ¿no? Entonces, para mí era muy fuerte las primeras veces que le pedí a alguien para que los niños que me acompañaran, porque no me animaba sola, porque hay una realidad que son eh, nuestras amigas las víboras, ¿no? Entonces, iban todos los niños, ¿no? Y eso fue de perder la privacidad, ¿no? La intimidad que uno tiene, ¿no? Bueno, otra cosa de la adaptación también cuando uno va a evangelizar a las comunidades nativas es la comida, ¿no? Uno acá está acostumbrada
a cierta clase de comida, qué sé yo, su chuleta, su guiso, su pucherito. Y bueno, allá las comidas son una comida de pango, que se le dice que es plátano hervido con pescado y a veces lleno de gusano, ¿no? Esa es la primer comida que me tocó comer a mí, ¿no? También hay un gusano que se llama suri, que se come asadito. Me ha tocado comer mono, me ha tocado comer lagarto, me ha tocado comer hormiga, me ha tocado comer sapo. Bueno, todo animal que encontramos en la selva va a parar a la olla y de la olla va a parar a nuestro estómago. Y bueno, eso ellos están acostumbrados, esa es su comida y bueno, nosotros teníamos que comer eso. Yo me instalo allá adentro con los nativos y salgo cada un mes o cada 2 meses para afuera a la ciudad más cercana, que es a 2 días, a 10 días, según el lugar donde esté predicando. eh, y yo como lo que ellos comen, ¿no? Entonces, lo más fuerte creo que también es la comida, ¿no? También al principio uno no tiene un lugar, así que uno se queda en algún lugar que le prestan y los nativos no tienen cama, no tienen mesa, no tienen silla, entonces uno tiene que dormir en el suelo con tablas muy... no están todas parejitas, sino que están una tabla así, otra así, entonces la columna sufre muchísimo, ¿no? Entonces esas son las adaptaciones que uno tiene que sufrir por amor a esa gente, no solo que uno le lleva el Evangelio, sino como en mi caso, Dios me permitió hacerles colegio secundario, hacerles posta médica, porque ellos estaban totalmente olvidados por el gobierno, por las personas, pero no por Dios. ¿Cómo enfrentás el desánimo? Bueno, eh, cuando uno va a ir va a estos lugares a evangelizar, sin lugar a dudas se va a encontrar con esta palabra que es desánimo. ¿Y cómo hacemos nosotros para poder enfrentar el desánimo? Como hice yo. Primero, antes de salir al campo misionero, a las comunidades Cocamas, Cocamilla, yo le pedí una palabra rema al Señor. Entonces Él me dio esa palabra y la palabra fue, y conocerán la verdad y la verdad les hará libre. Entonces, en los tiempos de desánimo, lo primero que nada, yo me he aferrado a las promesas de parte de Dios. Porque cuando Dios te llama, Dios también te sostiene y Dios también te levanta en esos momentos de desánimo, en esos momentos que son tan difíciles, ¿no? Y más en estos lugares tan solitarios, ¿no? Así que lo primero, tomarse de las promesas del Señor. Segundo, resguardarse en la presencia de Dios. Uno toma mucho más tiempo para orar, para interceder, para esconderse en la presencia de Dios. Entonces, uno aprende a conocer a Dios de otra manera. Uno aprende a tener una relación más íntima con Dios, una relación más real con Dios y empieza a sentir el amor de Dios, la compañía de Dios mucho más cerca de lo que nosotros no imaginamos, ¿no? La otra es la palabra, mucha palabra de Dios, mucha palabra de Dios. eh, Así, siempre llenando nuestras vidas de la palabra del Señor.
se toma mucho más tiempo para la palabra de Dios. Y lo otro es siendo muy sensible a la voz del Espíritu Santo. Eh, Él te levanta, Él te ayuda, ¿no? Entonces el desánimo también lo vamos eh, derribando a medida que nosotros vamos viendo, mientras vamos evangelizando las comunidades nativas, vamos viendo cambios en ello y eso hace que nosotros nos animemos también y le creamos cada vez más a Dios y veamos la obra que Dios está haciendo con esa gente, ¿no? Entonces eso te lleva a vos rendirte más al Señor para que ellos puedan tener un encuentro con Cristo. Bueno, cuando uno va a evangelizar a las comunidades nativas, sin lugar a duda le quedan anécdotas, ¿no? Guardadas en el corazón de las experiencias que uno ha vivido, ¿no? Y quiero contarles algunas, serían muchísimas, pero bueno, les voy a contar algunas. La primera anécdota es que cuando uno va a evangelizar una comunidad nativa donde nunca ha llegado el evangelio, uno se tiene que dirigir y pedir permiso a la autoridad máxima que tiene la comunidad nativa. En este caso, la autoridad máxima es el apo o el chamán. Entonces, uno para poder entrar a una comunidad nativa, uno tiene que ir primero y llegar al brujo, ¿no? Entonces, quien le da permiso a uno para poder alcanzar a una comunidad nativa es justamente el brujo. Si el brujo, que es el apo, la autoridad máxima de la comunidad, te agarra y te dice que no, uno no puede hacer nada, ¿no? Uno no puede decir, no, soy una hija de Dios, Dios me mandó y Dios es el que gobierna, porque ahí nomás ellos sacan flecha y termina, ¿no?, el predicador comido por los animales feroces del río, ¿no? Así que, bueno, uno tiene que saber que quien le va a dar permiso para poder llegar con el evangelio a una comunidad nativa es justamente el brujo. Y bueno, allí uno se da cuenta que Dios gobierna, que no hay nada que se escape al señorío de Dios y que Dios es el que decide, ¿no? Así que, bueno, esa es una de las anécdotas, ¿no? Otra de las anécdotas es que a la quebrada del Nahuapa, la mitad de los meses tiene los ríos bien altos, abundante agua. Pero otra mitad del año el río baja mucho, de tal manera que hay lugares donde tenemos que empujar el bote hasta llegar a donde hay nuevamente agua para seguir navegando. Entonces, bueno, yo en una oportunidad entré a la comunidad y estaba todo el agua alta, ¿no? Cuando salí para buscar mercadería para el mes a la ciudad más cercana, el río había bajado de tal manera que sucedía lo que les acabo de contar. Entonces llegamos a un lugar donde había tierra y me dicen los nativos, hermana, tenemos que bajar todo. Y me dan un palo. Entonces me dicen, hermana, con una mano usted va a estar empujando el bote y con la otra mano usted va a estar atenta porque van a venir las víboras y usted tiene que matarlas, ¿no? Y a su vez son lugares peligrosos porque uno
uno está empujando el bote y el agua le llega al tobillo, pero da un paso más y hay barrancos de agua que te podés hundir y es difícil de salir porque no tenés lugar para hacer pies, ¿no? Así que era todo de terror. Así que bueno, estaba empujando con una mano y yo no lo podía creer porque eh, con una mano empujaba o qué sé yo, tocaba por lo menos el bote y con la otra mano me tocaba matar las víboras y yo veía a ellos cómo mataban y ellos, bueno, acostumbrados, pero para mí fue un momento bien drástico hasta que después, bueno, y uno se acostumbra, ¿no? Pero que maté muchas víboras para poder llegar a la ciudad en esa oportunidad, bueno, es lo que a mí me tocó, ¿no? Así que bueno, eh, Dios me fortaleció y pude llegar hasta Iquitos, pero llegué con el corazón en la boca, ¿no? Esas son las clases de viajes que nosotros nos toca hacer para poder llevar el Evangelio a estas comunidades nativas, ¿no? Eh, bueno, eh, uno tiene que pasar por algunas situaciones, ¿no? Recuerdo que en otra oportunidad, cuando recién llegaba, eh, los baños, que es lo que más sufrí, ¿no? Eh, Estaba ahí en el monte, en lo mejor, y de repente yo siento truc y eh, se había caído un árbol más de 50 metros y digan que yo no me abataté en ese momento, agarré y disparé, porque si me hubiera abatatado, ese árbol me hubiera aplastado. Entonces, en esos lugares no tenemos ni siquiera la comodidad o la paz para poder ir al baño, ¿no? Porque uno no tiene otros lugares. Así que, bueno, las otras anécdotas era que ver que estaban en hay como balsas, ¿no? En el río y ellos acostumbran a ir en la noche y ponerse uno al lado del otro para hacer sus necesidades, ¿no? Y uno enfrente del otro, ¿no? Entonces uno no tiene otra opción y uno pierde toda la intimidad, pierde toda la vergüenza y todo eso. Bueno, y esas son algunas cosas que uno tiene que pasar sí o sí para poder llegar con el Evangelio a esas personas. Otra anécdota es cuando eh, yo de Argentina, antes, cuando estuve haciendo una de mis giras, varias personas me dieron palabra y oraron específicamente por mis piernas. Y ellas decían siempre, estas piernas van a hacer cosas que humanamente son imposibles de realizar. Y bueno, eso lo vi cuando una vez estaba con los Cejas y en Palma Real, en la comunidad de Palma Real, y caminaba 3 horas sin parar por el medio de la selva para llegar a otra comunidad llamada Sonene. Y bueno, el agua me llegaba a la mitad me llegaba a la cintura. Entonces eran lugares donde no era una tierra toda lisa, sino que era subida y bajada. Entonces uno no podía ver por causa del agua dónde era la subida y dónde tenías que bajar, ¿no? Eso hacía que mientras ibas caminando muchas veces terminabas trompezando y cayéndote en el agua. A su vez, eran lugares de aguas negras y en las aguas negras, bueno,
uno sabe que es donde viven las boas, ¿no? Así que eran lugares donde encontrábamos boas. Y a su vez en ese sector del camino para llegar a Sonene, los árboles tenían muchas espinas, así que los vientos eran muy profundos y muchos de esos árboles que medían 50 metros, el más chico, muchas veces con los vientos terminaba cediendo las raíces y caían, entonces quedaban abajo del agua las espinas. Así que bueno, por 2 años estuve haciendo ese trabajo todos los viernes, llevando la palabra de Dios a la comunidad nativa Eseja de Sonene. Y bueno, en una oportunidad, cuando estaba yendo con otra nativa, Teófila, que me acompañaba, llegamos a la comunidad de Sonene, enseñamos la palabra de Dios y bueno, luego nos volvimos y eran 3 horas más de camino y bueno, no nos podíamos perder, no podíamos descansar porque nos agarraba la noche. Había un lugar donde en una parte decía, habían dos caminos muy parecidos. Una decía Palma Real y el otro no decía nada. Si uno en esa parte uno no se daba cuenta, antes de seguir para Palma Real, la comunidad, uno se perdía en el monte. Y en esa oportunidad vino una fuerte lluvia, los vientos que hacían caer los árboles, y empezamos a correr y empezamos a apurarnos para llegar más rápido a la comunidad de Palma Real y no nos dimos cuenta que nos equivocamos de camino, así que nos perdimos. Habían pasado 1 hora y media que habíamos caminado equivocadamente y nos tuvimos que volver y cuando nos volvimos ya nos agarró la noche, ¿no? Y bueno, los árboles eran todos tupidos, no se veía ninguna lucecita. Los animales feroces como el puma andan andando, ¿no? Buscando tierra, ¿no? Y bueno, era un momento bastante drástico y bastante peligroso. Y en eso que no llegábamos a la comunidad, el esposo de la hermana Teófila me fue a buscar, nos fue a buscar y bueno, cuando llegó dice, hermana, tiene que apurarse porque va a venir los animales y no nos pueden comer, ¿no? Y no era para asustarme, sino que era una realidad, ¿no? Así que ya tenía las dos plantas de los pies llenas de espinas, con un dolor tremendo y cuando empecé a caminar de repente se me tuerce el pie y yo grité, ay, no puedo seguir caminando porque se me había torcido totalmente el pie. Y el hermano Arturo dice, hermana, no podemos parar porque si nos paramos vienen los animales y nos comen. Entonces, bueno, seguí caminando y cada pisada que hacía era un dolor, unas lágrimas. Y cuando había caminado así, con tanto dolor y tan incómoda por más o menos media hora, yo siento que el otro pie me hace track y se me tuerce el otro pie y bueno, ya era imposible. Le dije, no puedo seguir, no puedo seguir. Tenía los dos pies torcidos, todos los tobillos, más las espinas. Y me dicen de nuevo, no podemos parar, no podemos parar. Yo no sé cómo hice, un dolor tremendo hasta que llegué a la comunidad. Me acuerdo que me tiré toda llena de agua, de barro, de espinas a la cama y me trajeron un fuentón y me pusieron los pies y ahí estaban los pies todos hinchados y al otro día cuando quise levantarme para caminar no podía. Así que pensé que me había quedado como paralítica y bueno, no se explica cómo una persona con los pies doblados, llenos de espinas, pudo caminar por 2 horas
en el monte, ¿no? Y ahí se cumplió la palabra de Dios que dijo, estas piernas harán cosas que humanamente son imposibles de hacer. Y bueno, pasó una semana, mis piernas no respondían, orar, orar, orar para que Dios hiciera un milagro y bueno, sentir la sensación que habías quedado paralítica por haber llevado el Evangelio. Gracias al Señor, Dios hizo el milagro y de a poco las piernas empezaron a, a restablecerse y bueno, pude seguir caminando. Si alguien quisiera comunicarse con vos, dejamos el Facebook para que lo puedan hacer. Muchas gracias por tu tiempo, muchas bendiciones y hasta la próxima.